Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la información viaja en segundos y la tecnología impulsa nuestra forma de trabajar, comunicarnos y crear. Pero este entorno digital, tan lleno de oportunidades, también nos presenta nuevos desafíos: proteger nuestros datos, garantizar la privacidad y mantenernos seguros en un universo que no deja de evolucionar. Hoy, la ciberseguridad no es solo un tema técnico. Es una responsabilidad compartida. Cada clic, cada conexión y cada decisión digital cuenta. Por eso, en Grupo CISE, impulsamos Cyber Week, un conversatorio digital para reflexionar, aprender y fortalecer juntos nuestra cultura digital, con la guía de especialistas del sector tecnológico que compartirán su experiencia a nivel global. Porque construir un entorno digital más seguro comienza con la conciencia de cada uno de nosotros. CISE Cyber Week, seguridad digital para todos. Bienvenidos. Buenos días a todos. Antes que nada me gustaría presentarme. Soy Luis Omar Escobar Serna, jefe de Seguridad Informática de Grupo CISE y estaré encargado de moderar esta sesión. Agradecemos su presencia en este conversatorio digital para promover el uso responsable y seguro de la tecnología. A nombre del Grupo CISE les doy la más cordial bienvenida a CISE Cyber Week. Seguridad digital para todos, un espacio diseñado para reflexionar, aprender y fortalecer nuestra cultura de responsabilidad digital. En el marco del Día Internacional de la Ciberseguridad, que se celebra anualmente el 30 de noviembre. Me da mucho gusto presentar a nuestro ponente del día de hoy, el licenciado Misael Villagómez, licenciado en negocios con maestría en alta dirección de la Escuela Bancaria y Comercial, con 11 años de experiencia en el ramo de la tecnología. Cuenta con varias certificaciones internacionales en ciberseguridad y seguridad. Lidera un portafolio especializado en ciberresiliencia, ciberseguridad, estrategias de nube, modernización de aplicaciones, datos e inteligencia artificial, ayudando a las organizaciones a fortalecer su resiliencia y acelerar su transformación. Y es responsable comercial del servicio de consultoría para territorios Enterprise a nivel nacional de Dell Technologies. Agradecemos su valiosa participación y conocimiento que nos compartirá a todos. Antes de iniciar, quisiera darles algunas recomendaciones, como es el uso correcto del micrófono en silencio para tener una sesión clara. Y si tienen alguna duda o comentario, lo pueden realizar en el chat y al final de la sesión, con gusto, les estaremos atendiendo. Sin más preámbulo, pues le cedemos la palabra. Adelante, Misael. Listo. Pues muchas gracias a todos y buenos días. Igual hay muchas gracias, Luis, a todo el grupo CISE por la invitación. Y bueno, pues la verdad es que me gustaría que esto fuera muy dinámico. Igual si hay preguntas, dudas, intenté obviamente hacer algo que sea muy general, pero que les pueda dejar un poquito de lo que nosotros, pues en el día a día que nos toca, tanto como en el área de tecnología, también como en el área de seguridad, pues como un tema de portafolio, pero también con experiencias que nos han tocado con nuestros clientes, pues poderles compartir. Entonces, pues sí, mucho gusto. Comentaba Luis, bueno, actualmente soy responsable ahí de toda la parte de la venta de consultoría aquí en Dell Technologies y también estamos como parte del equipo de seguridad, ¿no? Donde ahí trabajamos con todo nuestro equipo de SOC, con el equipo de IRR, que son los que ayudan a hacer la reconstrucción de la data, sanitización, cuando uno de nuestros clientes, desgraciadamente, pues tiene un problema de ataque. Entonces, pues nos toca bastante tanto vivirla desde la parte comercial, tanto de la parte pues, reactiva, que pues, es la que pues, esperamos, que bueno, siempre deseamos que nunca lo vivamos, ¿no? Entonces, pues voy a compartir aquí pantalla, nada más si me confirman si se puede ver. Un segundito. Listo, ¿me confirman si ya se puede ver la pantalla? Sí, sí, ya se ve, claramente. Perfecto. Listo. Pues bueno, iniciando con esta conversación, quería arrancar con unos datos importantes que, bueno, va a ser ahí pues el parteaguas para todo lo que vamos a compartir hoy, que va el tema enfocado hacia las estrategias de recuperación
y pensando que la recuperación pues ya es el último paso en un esquema de seguridad, ¿no? Pensándolo en un marco internacional que es el que más se utiliza, que es la NIST, pues estamos hablando que primero identificas, proteges, das monitoreo, respuesta y te recuperas, ¿no? Entonces la recuperación pues, es el último paso, pero al día de hoy tenemos que pensar que pues no es si nos va a pasar, es desgraciadamente cuándo nos va a pasar. Y estos son datos que pues nos ayudan a entender el por qué sí nos va a pasar. El primer punto es la mortalidad empresarial, ¿no? Que eso desgraciadamente ha venido aumentando y sobre todo en las empresas más pequeñas. Y vemos aquí un dato que el 60% de las empresas en Latinoamérica no sobreviven a un ciberataque. Y esto no es tanto por lo que le pide un atacante cuando, digamos, lanza un ataque o por lo que a lo mejor puede publicar. En la mayoría de los casos es por la incapacidad de operar durante ese tiempo, ¿no? No hay una estrategia de decir, a ver, ¿cuánto tiempo yo puedo realmente estar abajo ante una situación de ataque? Y sabemos que cualquier organización, si tiene abajo su operación, su cobranza, lo que esté a lo mejor afectando ese tipo de ataque, pues al final hay muchas empresas que no pueden aguantar más de un día, 2 días, 3 días, ¿no? A veces hasta horas. Entonces, no tener control justo de ese análisis de cuál es el tiempo que yo puedo aguantar abajo ante un ataque, eso es lo que muchas empresas hace que ni tengan la solvencia obviamente para poder hacer un pago, que nunca va a ser recomendado, pero segundo, no tener las estrategias de recuperación y entonces el tiempo que yo estoy abajo pues hace que pues mi cash flow que yo tengo a lo mejor como organización no aguante este tipo de incidencias, ¿no? Entonces, es un porcentaje bastante alto y justo pues, por no tener una estrategia de recuperación. Segundo tema, es el aumento en cuanto al tema de los ataques. Digo, este es un dato 2024, que no ha salido obviamente el tema de 2025, pero versus el año pasado, 2023, pues, ha habido un aumento del 38%. Y obviamente, pues este es un aumento del aumento del aumento. Es algo que históricamente pues va a seguir creciendo. Y esto es porque ya las organizaciones que hacen este tipo de ataque, y ya estoy diciendo organizaciones, pues la verdad es que pues van creciendo, ¿no? Eso es algo tan lucrativo que las organizaciones que hacen este tipo de análisis para poder atacar, pues ya tienen hasta departamentos, ¿no? De recursos humanos, ¿no? Donde hacen ese scouting, ¿no? De quiénes son las personas que van reclutando para su organización. Tienen un área de investigación y desarrollo. Invierten en las herramientas que muchas organizaciones también invierten para protegerte. Los mismos, pues estas organizaciones invierten justo para poderlo hacer, ¿no? Entonces, es un mercado tan lucrativo que desgraciadamente, pues nunca va a ir a la baja, va a ir en aumento. Y vamos a ver un poquito más hablar del, pues porque también pues, toda la tendencia tecnológica es hacer más digital, ¿no? Tener mayor, digamos, visibilidad, tanto de no solamente mis datos de IT, sino ahora hasta mi tema de OT. Entonces, pues esto, pues al final va a ir creciendo. Otro tema, pues es el costo del crimen, y eso también va a ir en aumento, porque como lo vimos en el punto anterior, pues las organizaciones que se encargan de esto invierten más, contratan más, tienen herramientas más costosas para poder hacer este tipo de ataques y por ende, pues tienen que hacer un retorno de inversión, ¿no? Entonces, pues el costo que piden ante un crimen, ¿no? Si no se paga como ellos lo requieren, tienen formas en las que pueden recuperar esa inversión, ¿no? Y sabemos que está el mercado negro y pues toda la venta de información de los usuarios, de los clientes, de los procesos, de las herramientas, de las personas clave, información a la mejor que puede vulnerar la reputación de la empresa. Entonces, tienen diferentes medios en los que ellos pueden recuperar pues su inversión, ¿no? Entonces, eh, pensemos que eso también va a ir al aumento, o sea, estos costos ante un crimen, en un ataque, pues va a crecer. El otro punto crítico en una estrategia de recuperación, pues es el vector humano. Es algo que muchas veces pues no vas a poder controlar al 100%, porque pues siempre va a existir alguien que a lo mejor le va a dar clic donde no debe darle clic, pero yo como organización, pues sí tengo que tener un plan para mitigar esta situación, ¿no? No solamente es capacitación y entrenamiento, como ahorita, por ejemplo, Grupo CIS se está esforzando, ¿no? En una capacitación, entrenamiento, concientización de todo lo que puede pasar ante un ataque, sino que también a nivel técnico o lógico, ¿no? Pues se pueden poner controles para poder mitigar este tipo de cosas. Pero lo que es un hecho es que el humano pues siempre va a ser la parte más frágil en el tema de seguridad, ¿no? Por más que a lo mejor tengas, como dice aquí, ¿no? La inversión más alta en firewall, tienes EDRs, NDRs, hasta servicios administrados, tienes SIEM, tienes
todo lo necesario para protegerte. Si alguien hace o da clic o pone a lo mejor un USB donde no debería, pues mucha de esa inversión pues se puede ir a la basura, ¿no? Entonces, es muy importante que siempre en esta estrategia, pues el tema del factor humano va a ser muy, muy importante. Y otro tema también ahí que se ha vuelto muy crítico es, pues por muchos años todo el tema de los ataques pues iban enfocados hacia la parte de la IT, pero pues a raíz de que hemos evolucionado también en el tema tecnológico, pues toda la parte de OT se ha vuelto más inteligente, ¿no? Ya la manufactura, ¿no? Plantas, procesos logísticos, pues ya hay mucho software, que obviamente el famoso IoT, pues que están conectados, ¿no? Son máquinas más inteligentes, que obviamente están más automatizadas, que pueden tener detección al momento, con temas hasta de inteligencia artificial ahora, pero eso pues permite tener pues mayor visibilidad hacia algún tema de algún ataque, ¿no? Entonces, pues imagínense, si una empresa de manufactura para hacer un mantenimiento preventivo tiene que tomarse bastante tiempo para decir en esta fecha y este tiempo puedo dedicarlo, porque si yo paro la producción, pues es mucho dinero el que yo estoy perdiendo. Ahora imagínense que un ataque o un ciberdelincuente pueda lograr parar la producción de una empresa, pues prácticamente puede llegar a quebrar a una organización de manufactura, ¿no? Empezar a una empresa chica, mediana. Entonces, pues ya tenemos varios frentes, ¿no? Es mortalidad empresarial, que van a haber mayor frecuencia en el tema de los ataques, que los costos van a seguir aumentando, que el factor humano, pues siempre no lo vas a poder controlar al 0%, ¿no? Siempre va a haber un riesgo por ahí, y que pues cada vez vamos a tener cosas más automatizadas y por ende, pues es una entrada hacia el tema de lo que es una vulnerabilidad a lo que yo puedo tener para un ataque, ¿no? También otro tema importante, pues cómo ha venido evolucionando el tema de los ataques, ¿no? Al inicio, pues estábamos hablando que eran, ahí cuando yo estaba más joven, pues eran virus, ¿no? Que pues ponían, borraban archivos y que pues era más por un tema en el inicio de diversión, ¿no? Cuando entraba todo ese tema de internet. eh, y pues la verdad es que era que no pasaba más allá de que tuvieran control de tu computadora o de tu equipo y hasta ahí quedaba, ¿no? Empezaron después con un tema ya pues robos silenciosos, ¿no? Cuando salieron los malwares, los troyanos, ¿no? Donde pues ahí ponían a lo mejor algún software que te confundía, ¿no? Para que tú accedieras, pusieras datos y tuvieran pues información de la que pudieran controlar, ¿no? Eso obviamente pues se fue mitigando con el tema de los antivirus y varios temas que podían identificar, ¿no? Ya software que fuera malicioso o que no fuera parte de lo que la organización estaba aceptando, ¿no? Posteriormente, y cuando estamos al día de hoy, pues empezamos con el tema del ransomware y extorsión, ¿no? Donde ya es un malware, ¿no? Que hace un bloqueo de la información, hace una investigación y tiene acceso a datos, ¿no? Con un dwell time, un tiempo de permanencia dentro de lo que es la red, los equipos, etcétera, hace movimientos laterales, adquiere credenciales, y entonces cuando obtiene lo que quiere, pues hace un bloqueo y o solicita una recompensa para poder liberar la llave, ¿no? Para desencriptar los datos. Una vez que hace eso, pues solamente viene el pago, el tema de o pagas o no te desbloqueo o el paso de la extorsión. O no pagas o hago público esto o marco a tus clientes, etcétera, ¿no? Pero al día de hoy ya hay un tema de doble o hasta triple extorsión. ¿Y por qué digo esto que es importante? Porque el tema de lo que es el ransomware, pues sí se puede controlar con un tema de IT, ¿no? Yo tengo mis estrategias de recuperación y respuesta ante un incidente de ransomware. Pero cuando yo estoy hablando de un tema de extorsión, que esto ya pasa muchísimo, tristemente, pues ya tengo que involucrar a un área legal, a un área de comunicación, y tiene que ser parte de mi estrategia de respuesta a un incidente. Porque al día de hoy ya no solamente es, pues tengo tus datos, puedo publicarlos, puedo venderlos, puedo llamar directamente a los clientes haciéndome pasar por ti, ¿no? Y eso te va a pegar en tu reputación y eso a nivel financiero, pues vas a ver cuánto te va a pegar. Puedo a lo mejor ahí estresar tus equipos, ¿no? Tu red, ¿no? Y entonces saturar tus servicios y no puedas cobrar. Entonces ya hay muchas cosas que se pueden hacer al mismo tiempo que obligan a las organizaciones a decir, bueno, por dónde me defiendo, ¿no? Ante la parte de IT, pero también estoy viendo que está pasando esto, que pues yo como área de a lo mejor tecnológica, pues no me gustaría tomar la decisión, ¿no? Entonces ahí no te das cuenta que una respuesta a un incidente ya no es un tema de IT,
es un tema de la organización y tienen que estar todas las áreas involucradas. Tiene que haber un comité. Si la organización no cuenta con a lo mejor un CISO, un área exclusiva de seguridad, tiene que hablarse entre áreas para poder dar respuesta a incidentes, porque no sabes cómo puede ser ese ataque, ¿no? Entonces, es un poquito también de cómo ha venido evolucionando y seguirán evolucionando, pues, el tema de los ataques, ¿no? Una vez que ya hablamos de a lo mejor algunos datos, la evolución, pues viene el tema de, bueno, yo como organización, ¿cómo comienzo a tener una estrategia de ciberseguridad y ciberresiliencia, ¿no? Pensando que el tema de la ciberseguridad es la parte proactiva, la parte cómo me protejo, ¿no? Cómo evito, y la parte de la ciberresiliencia o ciberrecuperación, pues es cómo ya soy reactivo y tengo una estrategia de si ya me atacaron, cómo voy a recuperar, ¿no? Y tengo la capacidad, no importando por dónde haya sido el ataque o el vector de ataque. Pero como pueden ver aquí, pues hay bastantes interrogantes que podemos tener como organización y que va a ser complicado poder resolver todo al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo me preparo para las amenazas que evolucionan? Lo menciono, los ciberataques, los ciberdelincuentes invierten, ¿no? Y en investigación y desarrollo, tienen nuevas herramientas de ataque, evolucionan. Entonces, ¿cómo me preparo ante eso? ¿Cómo tengo herramientas que vayan al día también conforme a eso? ¿No? Y suena feo, pero pues es la realidad. Segundo, ¿no? ¿Cómo mido el riesgo? Yo sé que muchos de ustedes como organización pues haces Business Impact Analysis, ¿no? Los famosos VIA, y los hago por departamentos o lo hago a nivel organizacional. Y entonces conforme a mis riesgos, pues yo digo, a ver, cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades para que se convierta en un riesgo, ¿no? Pensando que una amenaza es un factor externo, por ejemplo, como es un hackeo, un desastre natural, y una vulnerabilidad es un tema de controles de seguridad, ¿no? Que se pueden explotar, como un parche mal aplicado. Cuando hay una amenaza y una vulnerabilidad, pues hay un riesgo. Y entonces cuando yo ya tengo detectado mis riesgos, pues tengo que crear una estrategia. Y obviamente, pues hay diferentes formas en las que yo puedo, pues, mitigar o hacer una estrategia de riesgo. Primero, puedo hacer que ciertos riesgos yo los voy a evitar, ¿no? Puedo controlar. Sabes que a lo mejor yo sé que esta localidad tiene 100% de riesgo de que se inunde por alguna condición, pues lo voy a mover. Entonces, este riesgo lo estoy evitando. Puedo transferir el riesgo, ¿no? A lo mejor yo digo, sabes que como organización, por cuestiones financieras, por cuestión a lo mejor de o talento humano, capacidades tecnológicas, lo que sea, no puedo ahorita yo como organización asumir o atacar ese riesgo. Entonces lo transfiero, ¿no? A un tercero. Por ejemplo, un servicio administrado de seguridad, como puede ser un MDR, ¿no? Yo no voy a tener un SOC, yo no voy a tener gente especializada 24 horas, o le pago a alguien más para que me ayude con eso. Entonces, este riesgo lo transfiero, ¿no? Hay riesgo que voy a tener que aceptar como organización, ¿no? Voy a decir, ¿sabes qué? Esto por cuestión ahorita de inversión o lo que sea, pues no lo voy a poder atacar ahorita y yo como organización acepto ese riesgo y de modo, ¿no? A lo mejor no tengo la capacidad financiera ahorita para hacer una inversión en una bóveda cibernética, por dar un ejemplo. Entonces sé que al día de hoy voy a tener que vivir con eso, pero lo tengo documentado y lo estoy aceptando. Y hay acciones que voy a hacer para mitigar. No puedo controlarlo al 100%, pero voy a hacer acciones internas para poderlo mitigar. Entonces, yo como organización, dentro de lo que es mi análisis de riesgo, mi impacto al negocio, tengo que saber cuáles son mis amenazas, vulnerabilidades que se convierten en riesgo y voy a calificar esos riesgos para ver cuáles acepto, cuáles mitigo, cuáles transfiero o cuáles voy a aceptar yo como organización, ¿vale? Y bueno, vienen muchas otras cosas como el tema de cómo gestiono mis vulnerabilidades. Voy a platicarles un poquito ahorita sobre el tema de la superficie de ataque, que es algo también muy importante. También tengo que tener un plan de cómo voy a controlar, ¿no? El tema, mis controles, mejor, por ejemplo, mis equipos de cómputo, directorio activo, por dar algunos ejemplos, backup. Muchas veces voy a decir he hecho lo suficiente, ¿no? Como alta dirección, como equipo, a lo mejor técnico, como a lo mejor equipo operativo. Otro tema importante, ¿dónde se encuentran mis datos? Muchas organizaciones en las que llegamos a ir y hacemos algún servicio para hacer un descubrimiento de aplicaciones y ver sus dependencias, pues nos damos cuenta que muchas cosas no saben dónde están, o hay ciertas aplicaciones que tienen dependencias donde no se imaginaban que tenían. Y entonces, ante una estrategia de recuperación, pues resulta que no se puede recuperar porque ni siquiera sé cuáles son las dependencias de esa aplicación o ese dato. Entonces, este punto también es muy importante.
cuento con un plan de respuesta a incidentes, si me encuentro protegido ante amenazas internas, ¿no? Que eso ya basta también con un tema de RH, cultura organizacional, sé cuáles son mis joyas de la corona, puedo determinar quién está al día de hoy en mi reto. Son muchas preguntas que yo como organización me tengo que hacer. ¿Puedo resolver todo al mismo tiempo? No. Eso va parte del tema del Business Continuity Plan, ¿no? ¿Cuál es mi plan de continuidad de negocio y qué va a tener mayor impacto al negocio y qué es lo más viable que puedo hacer en ese momento? Y sobre eso voy haciendo acciones. Pero lo que es un hecho es que como organización sí tengo que tener visibilidad, una visión de que tengo que tener un plan de respuesta a incidentes, ¿vale? Antes de pasar ya al tema de platicar un poquito más sobre el tema de estrategia, quería darles algunos ejemplos para pues, simplificar algunos temas de una estrategia de respuesta y recuperación ante un incidente. No voy a hablar de todo el caso, sino de ciertos puntos, por ejemplo, el caso de Coppel, como tema fue público, ¿no? Que supimos que fue una afectación masiva, ¿no? En todos sus puntos de venta. Hubieron muchas cosas que sucedieron en ese caso, pero quise poner dos puntos que sí fueron interesantes o fueron asertivos como un tema de la estrategia que también se tenía. Y uno fue, tenerla, pues tu core comercial, ¿no? O sea, como parte de tu continuidad de negocio, pues activo, no importando la situación. Más allá de que no podías cobrar como un tema de terminales bancarias o lo que sea, había un tema, un plan de continuidad física, ¿no? O sea, podían ir las personas y pagar en efectivo, ¿no? Obviamente, pues sí, tienes muchas pérdidas, pero al menos tienes un colchón que sí puedes seguir cobrando. Imaginemos que 1,800 tiendas no cobren por días o por semanas ni un peso, pues quiebras, ¿no? O sea, es imposible aguantar eso, ¿no? Entonces, ok, ¿qué pasa si no puedo cobrar de esta forma? Pues tengo este plan B, ¿no? Y eso va como parte del plan de respuesta ante un incidente cibernético. Otro tema es una estrategia de comunicación. Más allá de que si vieron algunas cosas que por mismo tema, oye, pues, está abajo una empresa como esta, pues empieza a haber chismes, empieza a haber notas públicas, pero algo que sí hubo un comunicado formal al momento fue a los usuarios, no va a haber cobro de intereses moratorios, ¿no? Estamos haciendo un trabajo, una contención, bla, bla. Y eso lo que hizo fue que las personas, pues solamente se tranquilizaran en el tema de, oye, no puedo pagar y pues, ¿qué pasa si me va a seguir aumentando mi deuda? Y entonces que empiezan a haber temas de demandas, o sea, una estrategia de comunicación. Entonces, en este caso en específico, veamos que un tema de continuidad física y un tema de comunicación fue vital como parte de la estrategia de respuesta. Aquí no estamos hablando nada de temas de IT, por ejemplo, ¿no? Otro caso, por ejemplo, que también fue público, Caja Popular, ¿no? Y también ahí es otro ejemplo que quise poner porque ahí abordo otro tipo de cosas ante un ataque, que es el tema legal. Una institución financiera que está más regulada, ¿no? En este caso por la Comisión Bancaria y de Valores, pues obviamente ante una situación que se hizo de intentar controlarlo, pues obviamente al estar regulada, pues se tuvieron que hacer ya protocolos mucho más avanzados, ¿no? Y eso ya se volvió un tema legal. Entonces, no tema, si yo no tengo mis controles, mis equipos actualizados, mis procesos, si no tengo un plan de continuidad de negocios, si no tengo un plan de hacer a lo mejor análisis de riesgos, puede llegar a alguna institución, digamos, legal y pues ahí estamos hablando de temas de penalizaciones, ¿no? Y otro punto, ¿no? Hay a veces que un ataque en una cierta industria puede afectar a todos los demás, ¿no? Como en este caso, también hubo un tema ahí con la calificadora de Moody's que emitió alertas, ¿no? Sobre, oye, pues pasó esto en una institución mexicana, pues puede afectar la calificación de otras empresas, ¿no? Entonces ahí es un riesgo de contagio. Entonces ya no solamente un ataque puede afectarme a mí como empresa, ni a mis proveedores, ni a mis clientes, puede afectarle hasta la misma industria a nivel país, ¿no? Entonces, mismo tema, ¿no? Una respuesta a un incidente pues es muy importante por todo lo que conlleva, ¿no? Tener un mal control sobre un ataque. Y otro tema que a lo mejor este es un poquito más internacional, pero lleva a otro ejemplo de una estrategia de respuesta y recuperación, fue el caso de Ferrari, ¿no? Que pues ahí fue pues una filtración de datos de clientes de alto perfil. Imagínense pues el tipo de clientes que se compra un Ferrari, ¿no? Y ahora imaginen que un delincuente pues tenga acceso a esos datos de esas personas, ¿no? Es algo muy, muy grave. Lo que pasó ahí es que al momento Ferrari, pues como parte de su estrategia de respuesta al incidente,
pues él dijo, no vamos a pagar un rescate, ¿no? Conforme obviamente mis principios como organización. Yo sé que eso va a conllevar ciertas consecuencias, pero yo lo tengo como parte de mi plan de respuesta al incidente. Entonces, dijo, no voy a financiar nada, no voy a hacer un tema de chantaje contra un atacante, voy a notificar a mis clientes lo que está sucediendo, hubo una transparencia entre lo que estaba pasando. Obviamente, ¿qué pasó? Pues si hay clientes que estaban molestos, clientes que se pueden haber enojado, alguno que otro, a lo mejor pudo haber hecho a lo mejor una demanda, pero muchos se mantuvieron y agradecieron esa transparencia, pero fue parte del plan. Imagínense que no hubiera un plan de respuesta al incidente y de repente pues se tardan mucho más tiempo en dar esta respuesta, pues ahí sí, si perdiste un porcentaje de clientes, operarte 1 o 2 días más, por ejemplo, pues pierdes el triple, ¿no? Entonces esa es la importancia de tener eso. Y otro tema, el posicionamiento de la marca, ¿no? Al final, pues hay valores, hay digamos, una cultura organizacional, valores organizacionales que se mantienen como parte de una respuesta ante un ataque, porque al final esto no deja de ser un delito, ¿no? Entonces, tratar con delincuentes, pues en el mercado, pues puede verse como un tema peor. Entonces, mismo tema, el área de comunicación, respuesta a incidentes, pues tuvo un plan de acción ante esta situación. ¿Hay consecuencias financieras de cliente? Claro, no puedes, pues, así que evitarlo al 100%, ¿no? Siempre va a haber una consecuencia ante este tipo de cosas. Pero estos son algunos temas de por qué una estrategia de respuesta a un incidente es muy importante, porque con algo que se haga mal, la consecuencia puede ser muchísimo peor. Entonces, pensar desde ahorita qué me va a pasar y cómo voy a actuar cuando me pase, puede ser la respuesta a que mi organización siga operando, por ejemplo, ¿no? Para muchas de las organizaciones. Eh, les platicé hace un momento sobre el tema de la superficie ataque, ¿no? Y antes ya de platicarles sobre el esquema de recuperación, pues quería mostrarles esta vista de lo que es este túnel de amenazas o esa reducción de la superficie de ataque. Y lo fuimos conforme a la NIS que les comentaba, que es este marco regulatorio que simplifica mucho el tema de cómo crear una estrategia de seguridad. Pues estamos hablando que aquí es el tema de la identificación, la protección, el monitoreo, la respuesta y la recuperación, ¿vale? Y sobre estos hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Por qué se llama superreducción de superficie de ataque? Porque es como un embudo, ¿no? Entre más grande, es más fácil que me puedan atacar. Si yo voy reduciendo, voy haciendo acciones para reducir este embudo, pues menos el líquido que puede ir entrando. En este caso, pues es un ataque. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer para reducir la superficie de ataque? Primero, conocer cómo estoy como organización. Yo les contaba el tema de amenazas y vulnerabilidades. Las vulnerabilidades es la forma más, a nivel tecnológico, pues la más fácil en la que puede un atacante entrar, ¿no? Y aquí estoy hablando de temas de actualizaciones, parches de los equipos, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un equipo que no está actualizado, mi antivirus no está actualizado, o no sé, mi virtualizador, por un ejemplo, a lo mejor tengo un VMware, lo tengo en versiones por ya ser ahí buena onda abajo de 7, pues sé que tengo muchas vulnerabilidades que los atacantes, como lo hablamos hace un momento, pues tienen investigación y desarrollo y que saben que si estos equipos haciendo un análisis de la cuenta que lo hacen, saben que los equipos los tienen, por ejemplo, con versión 6, 6.8 en VMware, pues ya tienen muchas formas de cómo entrar, ¿no? El tema de gestión de identidades y de accesos, ¿no? En muchas organizaciones que vamos, cuando hay un tema de gestión de accesos, pues a veces se ven por departamentos diferentes, ¿no? Los accesos lógicos, administrativos y físicos, cuando obviamente pues todos se hablan. Lo lógico, pues sí, es lo técnico, lo que ve IT, ¿no? Tener credenciales, quién va a tener acceso a qué información, si va a estar restringida, si va a ser porque ciertos perfiles deben tener acceso, si voy a poner doble factor de autentificación, la estrategia de Zero Trust, todo esto que ya a lo mejor hemos escuchado, pero también está la parte física. ¿Quién va a tener acceso al site? Desde el guardia de seguridad que da acceso a proveedores, a clientes, ¿cómo se hace ese proceso? Si el guardia de seguridad no pide correctamente, por ejemplo, datos a alguien para que pueda acceder, puede ser alguien que entra a tu site y ahí pueda hacer algo, por ejemplo, ¿no? Y la parte administrativa, cómo yo tengo todos esos controles de accesos lógicos y administrativos dentro de un proceso organizacional, ¿no? Porque si no, pues ok, el guardia pues simplemente tiene una indicación que algo tiene que hacer, pero no sabe la implicación que tiene
si algo de lo que él hace está mal, ¿no? O qué pasa si alguien que tiene que tener permisos para cierta información, pues le da acceso a alguien que no debería, ¿no? Entonces, si eso no está documentado como un proceso organizacional, pues igual vamos teniendo fallas, ¿no? Una vez que yo tengo controlado, digámoslo así, un poquito la parte de vulnerabilidades, amenazas, mis riesgos, tengo un plan, obviamente, en cuanto a esta parte de la parte de lo que tengo identificado, pues voy reduciendo esta superficie de ataque y ahora paso al tema de controles. ¿Cómo yo pruebo que lo de acá arriba está funcionando? ¿No? Entonces, cuando hago pruebas de penetración, breach attack simulation, a lo mejor veo cómo está mi estrategia de Zero Trust, a lo mejor hago algunos análisis de readiness, como pueden ser los de ransomware, ¿no? Para ver cómo están todos mis controles de mis equipos, directorio activo, backup, etcétera, etcétera. O sea, empiezo a ver un tema de cómo estoy. Si estoy bien, pues voy bajando. Entonces, si esto está controlado de cierta manera, pues ok, voy mitigando que pueda sufrir un ataque. Pero aún así nadie te puede garantizar un 0%, es imposible. Si alguien llega a entrar, tengo que tener la capacidad como organización de detectarlo, ¿no? Y esto no lo va a hacer un antivirus, esto no lo va a hacer tu firewall muchas veces. Hay diferentes mecanismos de monitoreo como puede ser ahí ya hay consolas de XDR y bueno, muchas cosas ahí en el mercado. Pero ¿qué es lo que yo pasa? Si algo llega a entrar aquí y no tengo una herramienta o una estrategia de monitoreo, es cuando los atacantes tienen el tiempo para poder encontrar lo que necesitan para poder empezar con su proceso de chantaje, encriptación de datos, etcétera. Hablando en tema de seguridad, pues es famoso de dwell time, que se hace el tiempo de permanencia, que el tiempo promedio, por ejemplo, en México es de 90 días. O sea, 90 días hay un ratero en tu casa y tú no te das cuenta. Entonces, imagínate qué tanto puede encontrar un ratero en tu casa por 90 días. Va a encontrar joyas, dinero, ropa, documentos, etcétera, ¿no? Cuando tú tienes una estrategia de monitoreo, tú buscas eliminar este dwell time o el tiempo de permanencia para que al momento que detectas que algo está sucediendo dentro de esa telemetría y equipo que pueda dar un análisis a esa telemetría, pues empieces con tu esquema de respuesta al incidente. Obviamente, si tú estás detectando al momento, pues la respuesta al incidente debe ser más controlada, porque no, el atacante no tuvo el tiempo para poder hacer pues toda la investigación. Muchos de los casos que les platiqué anteriormente y de lo que nos ha tocado vivir ha sido cuando se hace el forense, que pues esto inició meses atrás, ¿no? Y son empresas muy grandes que no hay una estrategia de monitoreo. Entonces, esto ya también se ha vuelto un tema crucial para que obviamente en el tema de la respuesta al incidente, pues sí, ya sabes quién va a dar respuesta, quién es el comité, ahí es donde entra el área de comunicación, el área de legal, la mesa directiva, tiene que haber un plan cómo vamos a dar respuesta al incidente para posteriormente decir cómo me voy a recuperar, ¿vale? ¿Cómo? O sea, hay un ABC de esto, ¿no? Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, ¿no? Hay empresas que empiezan con una estrategia de recuperación porque el presupuesto o la situación en la que se encuentran ahorita es lo que ven como necesidad número uno y entonces, ok, empiezo a crear mi estrategia de recuperación, aunque sé que ahorita tengo algunos riesgos acá que voy a aceptar como empresa, ¿no? Pero al menos yo sé que si me atacan, tengo mis joyas de las coronas y un proceso para poder recuperarme, ¿no? Entonces, mismo caso, ¿cuál va a ser la estrategia que debo seguir? Cada organización es diferente y ahí, digo, no siendo comercial, pero ahí es donde también nosotros como área de consultoría, pues les ayudamos a las empresas a poder crear ese orden, ¿vale? Ahora bien, ya entrando a este punto de lo que queríamos hablar ahorita de la estrategia de recuperación, pues nos vamos de que hay estrategias de recuperación para diferentes tipos de incidentes, ¿no? Como parte del Business Continuity Plan, pues antes se mapean cómo voy a continuar con mi negocio y cuáles son los riesgos y cómo voy a recuperar ante cada riesgo. Hay dos riesgos que quiero hablar, que es uno, el tradicional, pensémoslo aquí, dice la analogía del huracán y la parte de que si fuera un virus biológico, ¿no? Como un tema de un ataque cibernético, ¿no? Cuando es un tema, por ejemplo, de un desastre natural, pues empezamos, tenemos un plan de el famoso DRP, ¿no? El Disaster Recovery Plan, que es un plan, ¿no? Que si algo pasa como un huracán, una inundación, un incendio, un temblor, no sé, alguien que entre a mis oficinas como físicamente a intentar robarme, etcétera, etcétera, pues hay un plan de recuperarme ante esa situación, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Pues aquí se inunda, ¿no? Pues tengo yo mi sitio espejo, ¿no? Un sitio alterno donde yo tengo a lo mejor ahí mi centro de datos como espejo y me recupero. Obviamente ahí hay una estrategia, hay un plan. Hay estrategias de DRP calientes, frías, ¿no? Y eso va a depender del tipo de inversión, los tiempos de recuperación. Pero al final esto pues es una estrategia muy independiente, ¿vale? Y esto es ante ciertos riesgos como decía, un desastre natural, incendio, whatever, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un ataque cibernético, pensándole aquí en este ejemplo, ¿no? Un ransomware infecta la red. Si yo aplico mi estrategia de DRP acá, pues solamente yo sé que mi DRP o mi site alterno pues también está infectado. Entonces no funciona. Una estrategia de DRP no funciona ante un ataque cibernético. Puedo agarrar algunas cosas, claro que sí, pero no sirve es más, los tiempos de recuperación no tienen nada que ver. Aquí podemos estar hablando hasta de horas, aquí podemos estar hablando hasta de días o semanas, ¿no? Dependiendo el RP o el RTO que yo defina, que ahorita les platicaré de eso. Entonces, yo tengo que tener una estrategia de recuperación ante un ataque cibernético muy diferente ante un ataque, digamos, ante un desastre natural. Sin embargo, a nivel procesos, se tienen que hablar, ¿vale? En el tema administrativo. ¿Cuál es una estrategia ante un tema de un ataque cibernético? Pues solamente ni siquiera de mis respaldos, ¿no? Porque mis respaldos y es lo primerito por lo que va un delincuente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que si va y va contra tus respaldos, pues no tienes forma de recuperarte, ¿no? Entonces, muchas veces, pues aunque tú tengas respaldos, esos respaldos están contaminados. Entonces, cuando ya han salido esas estrategias el tema de cyber recovery o estrategias de ciber recuperación, que ya tienen procesos avanzados, ¿no? De tecnológicos que te van a poder garantizar la calidad, ¿no? Y digamos que sea un dato limpio de ya sea todos tus datos o tu joya o lo mínimo indispensable para poder seguir operando. Que en el mercado tecnológico los van a escuchar como estos Cybervault o las bóvedas cibernéticas que son parte de la estrategia. Estas tecnologías sí ya llevan algunos procesos, por ejemplo, NileGap, que veanlo como un proceso, un momento en el día aleatorio en el que se abre y se cierra tu red para mandar los datos. Así de fácil. No sabe nadie cuándo ni dónde, se manda a un sitio que está aislado y entonces ahí hace una analítica, ¿no? Dentro hay cierto software que hacen analítica y entonces cuando determinan que ese dato es limpio y traes por lo menos unas 4 o 5 copias dentro de esta bóveda, veámoslo así como un tema bancario, tú ya garantizas que este dato está íntegro. Si el ambiente productivo está contaminado, tú tienes un lugar donde te garantizas que tu dato está limpio y entonces después lo único que haces pues es bajarlo hacia un clean room o un landing zone o un ambiente limpio donde tú puedas seguir digamos, operando mientras tienes el tiempo para limpiar tu ambiente productivo. Entonces aquí tienes lo mínimo indispensable para seguir operando. Eso es bien importante porque, como pueden ver, la tecnología, los procesos, los tiempos son muy diferentes. Yo como organización tengo que tener claro que tengo que tener, sí, claro, una estrategia de RP, una estrategia de exposición. ¿Cuál es más importante que otra? ¿Qué lo va a dictar? El tema del BCP y cuando haces tus temas de Business Impact Analysis, cuando ves tus riesgos, dices, si yo soy una organización que estoy en un puerto, por ejemplo, en un lugar donde hay mucho riesgo de inundaciones, huracanes, pues probablemente uno de mis principales necesidades pues es un DRP, ¿no? Por la misma naturaleza de dónde está mi site. Sin dejar a cabo que pues, también es muy probable que haya un ataque, ¿no? Pero justo, ¿qué va a dictar qué es lo que tienes que hacer primero y no? Con justo este tipo de análisis de riesgos, ¿no? Impacto al negocio, que va a ser dentro de tu BCP, para que obviamente tú vayas distribuyendo tus esfuerzos, tanto financieros como humanos, para saber cómo vas a ir construyendo esta estrategia, ¿no? Eh, Ahora bien, ya cuando entramos en un ciberataque, hay dos conceptos claves para crear una estrategia ante un ciberataque, que es el famoso RPO y el famoso RTO, ¿no? Recovery Point Objective y el Recovery Time Objective, que prácticamente es cuál es la cantidad máxima de información que puedo perder ante un ataque y cuál es el tiempo máximo que puedo esperar para recuperarme ante un ataque. Eso se tiene que medir y tenemos que tener una respuesta. Yo como organización, si me dicen, oye, ¿cuál es tu RTO ante un ataque? Tengo que saberlo, ¿no? Y obviamente, pues eso tengo que tener los mecanismos tecnológicos, procesos, personas
socios, ¿no? Para poder garantizarlo. Pero una estrategia es aquí, obviamente entre un RPO más bajo y un RTO más bajo, pues es más costoso, claro, ¿no? Por eso digo, lo ideal sería, oye, pues al momento me quiero recuperar, sí, pero pues sabemos que a nivel financiero, a nivel muchas cosas, pues, no va a ser viable, ¿no? Pero yo tengo que definir como organización cuál es la cantidad, digamos, mínima que yo puedo perder, ¿no? Que estoy aceptando que puedo perder por temas de lo que yo ahorita puedo mandar a un esquema, por ejemplo, de aislado, y cuál es el tiempo máximo que yo como organización puedo aguantar estar abajo, ¿no? Y el mismo tema con el tema de mortalidad de las empresas. Si yo no tengo este dato de tiempo de recuperación, entonces estoy jugando mi vida, digamos, al azar y pues eso en un ataque pues puede convertirse en semanas, meses. Hay clientes que, por ejemplo, contratan seguros anti-ransomware y la aseguradora les pide no tocar los equipos hasta que se los llevan y hacen un forense. Entonces imagínate, si tú se llevan tus equipos productivos y hacen un forense y no tienes dónde operar momentáneamente con algún dato que tú tengas ahí seguro, pues aunque tú tengas un seguro anti-ransomware, pues sí, te pueden pagar eso, pero ¿cuánto tiempo estás o cuánto dinero estás perdiendo sin estar operando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es algo que van a escuchar mucho en una estrategia de un tema de un ciberataque y que en mi caso, ¿no? Una consultora, bueno, puede ser nosotros, cualquiera que esté en el mercado, pues es algo que va definiendo en conjunto, porque es un tema de negocio, no es un tema tecnológico, ¿no? Cuando hacemos este tipo de análisis dentro de su plan de continuidad de negocio. Ahora bien, ante un ataque también las 24 horas son lo más importante, ¿no? Y a veces es cuando pues estamos en el momento de crisis y no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Y es cuando estamos corriendo y a quién le marco y qué hago y quién activa esto. Mismo tema, por eso es que desde antes tenemos que tener estos procesos ante un ataque, ¿no? Mi plan de respuesta, mi runbook, que le llamamos acá, que es que el paso a paso que se debe hacer ante un ataque y quién lo debe ejecutar y cómo se va a ejecutar y los tiempos, etcétera, etcétera. Porque ahí es donde ves, pues, tiene que haber un comité de crisis, cuál va a ser el plan de contención, tenemos que hacer una preservación de la evidencia, pues tenemos que hacer un forense o por si queremos hacer una reconstrucción de la data para posteriormente sanitizar. Hay muchos clientes que llegan, la pagan y cuando se quiere hacer un forense o hacer un análisis de por dónde fue el ataque, pues se pierde toda evidencia, ¿no? Entonces también tienes que pensar en, ok, ¿cómo voy a poder también preservar esta evidencia y que lo que haga no afecte esta situación, ¿no? Tengo que tener obviamente un silencio estratégico, una comunicación interna y externa para que esto no se haga más grande y tengo que tener muy importante una notificación legal y regulatoria. Entonces, todo esto tiene que ir dentro de mi runbook o mis procesos ante un ataque cibernético, ¿no? Y es parte del esquema de respuesta y recuperación. Y para ir cerrando con este punto, pues obviamente el tema de comunicación es bien importante, ¿no? Antes lo veíamos, como le decía, desde un tema de IT, pero ahorita la comunicación hace que un problema pequeño se haga gigantesco y lo hemos hecho en muchos casos públicos en el país y a nivel internacional, que a veces el ataque está controlado a nivel organizacional, pero a nivel comunicación se hizo un escándalo que afectó mucho más que el mismo ataque, ¿no? En temas de reputación, etcétera, etcétera. Entonces, el principio de transferencia controlada es no puedes ocultar un ataque, ¿no? Los clientes que han intentado ocultar un ataque, generalmente les ha ido peor. ¿Por qué? Porque siempre hay una forma en la que se puede conocer. Puede ser en el mercado limpio o en el mercado negro, pero se puede conocer si te has sido atacado o si tienen información tuya. Entonces, lo más importante es que pues tú tengas un mensaje correcto hacia una situación de crisis como lo que es un ataque, ¿no? Segundo, la empatía. Pensar que no eres, o sea, sí estás tú atacado como empresa, pero tienes que decir, ok, quiénes son los clientes que están siendo afectados, mis proveedores, etcétera, etcétera, y que el lenguaje sea hacia un tema de tranquilizar a mi cliente, a mi proveedor, y no tanto como yo víctima de empresa, ¿no? Eso es algo que se maneja como parte de estas estrategias de comunicación, que es bien importante, ¿no? Porque cuando tú controlas al cliente en el aspecto de la tranquilidad, muchas cosas, pues es más fácil trabajarlas. Entonces, esto también es como parte de la estrategia de comunicación que se tiene que hacer. El tema de la comunicación interna también es vital, que generalmente los empleados son el principal canal de filtración, ¿no? Entonces, decir, a ver, y eso fue parte de lo mejor del plan de entrenamiento que se debe de tener, es qué debe hacerse
cuando hay una situación de ataque o si tú llegas a presentar o ver algún mensaje en tu computador o lo que sea, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que comunicar? ¿Quién lo va a gestionar? Entonces, como pueden ver también ante un tema de recuperación, aquí no estoy hablando de temas tecnológicos, la comunicación, el área legal es bien importante. Entonces, toda la parte que tiene que haber en mis procesos, con mi área de comunicación, con lo que yo tenga como inversión tecnológica, estrategias de a lo mejor de bóveda para poderme recuperar, etcétera, pues es parte de mi estrategia de recuperación. Como pueden ver, no es algo sencillo, no es algo que, pues digamos, hay un ABC para todos, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que sí deben darle una prioridad hacia esto, porque desgraciadamente, pues es algo que va a aumentar, como lo vimos al inicio, es algo que muchas organizaciones, sobre todo en Latinoamérica, siguen teniendo muchas deficiencias, ¿no? Y por eso es que pues, es un mercado muy atractivo, porque sí, Latinoamérica factura muchísimo, pero mismo tema, tiene un poquito la parte cultural de que esto no es prioridad número uno. Y entonces, pues, cuando llega a pasar, pues es cuando se ven pues, las consecuencias, ¿no? Entonces, esto haciéndolo de una forma ordenada, la realidad es que no necesitas meterle mucha inversión, mucho tiempo, muchos recursos y vas reduciendo tu superficie de ataque, ¿vale? Eh, y para esto, pues solamente digo, y es un poquito comercial, digo, tú puedes ser consultor, etcétera. Nosotros como Dell, por ejemplo, pues hemos ayudado a muchas organizaciones a crear estos procesos, no solamente con tecnología. Tecnología tenemos de todo, ¿no? Desde un endpoint hasta data center, respaldos, bóvedas. De hecho, nuestras bóvedas son las más reconocidas a nivel mundial en el mercado. Pero también tenemos mucha gente, centros de seguridad, tenemos más de 120 ingenieros especializados para todo el tema de recuperación, que esperemos que, digo, nunca se requiera, pero bueno, si ustedes necesitan algún apoyo, siempre nos pueden marcar y podemos nosotros entrar como equipo de IRR a ayudarles en ese esquema de reconstrucción de data, sanitización, pero que al final pues siempre busquen un apoyo para que obviamente pues tengan alguien, un socio con unas capacidades a la mejor en cuanto a procesos, actualización de vectores de ataques, command centers, etcétera, que puedan apoyarlos, ¿no? Entonces tenemos diferentes stocks a nivel mundial como un tema de seguridad y también pues nosotros como Dell pues tenemos muchísimos profesionales, hacemos muchos talleres consultivos con nuestros clientes para poder entenderlos, ver dónde están, el famoso Assist to Be, dónde estás, dónde te ves y cuál es la ruta conforme a un tema de viabilidad e impacto al negocio que podemos empezar a trabajar con ustedes, ¿no? Y al final ustedes ya de manera agnóstica pueden decir esto es con Dell o esto lo hago con quien sea, pero eso es parte de nuestra preventa consultiva que siempre hacemos. Somos una empresa transnacional, más de 180 países, como decía, tenemos más de 6 command centers globales, tenemos centros de excelencia, entonces, pues igual, ¿no? Cualquier tipo de cosas a todo lo que platicamos ahorita como una estrategia de recuperación, podemos ayudar. Tenemos la gente, tenemos los procesos, tenemos convenios también con terceros, ¿no? Que fortalecen nuestras ofertas. Entonces, pues, estamos siempre a la orden para apoyar y bueno, es un gusto el poder aquí, a lo mejor hablé un poquito rápido por el tema de dar con el tiempo, pero que pues siempre estamos al alcance de un mensaje, una llamada, para poder profundizar sobre algún otro tema que se requiera, ¿vale? Veo que faltan 2 minutos, entonces hago una pausa aquí, Tim, y no sin antes agradecerles por el espacio, por haber escuchado esto. No sé si por ahí hay algo, hay una pregunta, algún tema. De mi lado, ahorita era el material que tenía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Misael. Y pues muchas gracias por tu información que nos has compartido. En este momento, si gustan, abrimos preguntas, dudas, comentarios que quieran realizar y con gusto pues las estaremos atendiendo o respondiendo. Si gustan, los pueden escribir en el chat o si lo quieren comentar, pueden activar su audio. Creo que Javier por ahí alzó la mano. Estoy viendo aquí. Javier Ocampo. Adelante, adelante. Javier creo que sigue ese mío. No.
Javier Ocampo, déjame ver. Ah, sí, dice que no le deja Ya, activar el micro. ahora sí ya. Ahora ¿Qué sí te tal? Buenos escuchamos, Javier. días. Buenos días, Javier. Buenos días. Entonces, digamos, de toda la plática que nos diste, muy interesante, la parte preventiva que se podría entonces realizar en una organización, digamos, hablando tecnológicamente, sería tener un, unos anti-malware, por ejemplo, en los endpoints, por razones de si entrara algún virus o algo por el estilo, algún ransomware que quisiera encriptar alguna información con un sistema de anti-malware, podría la consola detectar que algo está sucediendo en el equipo y, digamos, de alguna u otra manera detenerlo ahí, ¿correcto? Podría ser alguna estrategia a utilizar. Eso Sí, claro. hablando eso hablando del usuario como, como punto de contacto en algún equipo de cómputo que pudiera entrar algo. El otro punto sería en el firewall, estableciendo políticas de seguridad, ¿no? Inclusive restringiendo los accesos, a lo mejor de países en los que no se deba, pues ni siquiera requieran ver la IP pública que pudiera tener la empresa para efectos de que si mi sistema solamente funciona en México, ¿por qué razón lo habría que acceder desde Rusia o desde Hong Kong? No sé. Punto número dos, entonces, también establecer seguridad en las consolas de correo a través de un monitoreo para evitar la entrada de correos maliciosos, algún phishing o algo. Esos serían trabajos preventivos de manera diaria que podían estarse activando. La otra es la implementación de respaldos de información a través de un DRP en algún sistema donde se pueda estar respaldando servidores y bases de datos, archivos, dentro del cual, como comentabas ahí, una inmutabilidad que se le pudiera dar a ello para evitar que si hubiera algún ataque, pues tuviera afectaciones en en la información, ¿no? Y si inclusive pudiera haber afectación en el propio sistema que te está respaldando la información, el respaldo en la nube a través de un DRAS que te permita entonces poner en función, en operación, tus sistemas en la nube para poderte recuperar, digamos, en el tiempo más corto posible, ¿correcto? Porque eso que comentabas, de que al afectarte un servidor, reiniciarlo, apagarlo para intentar ver si se recupera, lo único que vas a hacer es bloquearlo. Lo único que vas a hacer es que el sistema no va a funcionar, vas a perder los logs y demás, ¿no? Entonces, eh, es, eh, eh, yo creo que a lo mejor ese mecanismo pudiera servirte para poder recuperarte más rápido. Sí, totalmente, Javier. Y sí, mira, la realidad es que, como tú dices, en temas de prevención, ¿no? Tener un anti-malware, ¿no? Como un EDR, etcétera, obviamente es una capa muy importante de protección, ¿no? Digo, hablándolo como un tema persona física, ¿no? Que tú compras una computadora en cualquier lugar, es de primera línea, ¿no? A nivel organizacional, obviamente es una de muchas cosas que se tienen que poner, porque al final, por el mismo caso, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta nosotros que tenemos aquí acceso al SOC, pues son que muchos de estos malwares pues encuentran la forma siempre de vulnerar, ¿no? Pues el tema del IDR que se tenga, ¿no? Entonces cuando ya viene la otra capa, que tú dices, oye, está la parte perimetral, ¿no? Y a ver quién tiene acceso, temas de autorización, si va a ser por controles de acceso obligatorio, discrecionales, o va a ser basado en roles, si lo tengo en mi intranet, o sea, todo va a llevar una estrategia justo para ir conteniendo esa parte preventiva y que justo, acá hay diferentes cosas que se pueden poner, data loss prevention, estrategias, muchas cosas. En la parte de recuperación, sí, como tú dices, sí, el tema del respaldo inmutable, pues sí es muy, muy importante. Hay esquemas de recuperación en nube, ¿no?
Pero al día de hoy también es muy importante, ya sea en nube o en un esquema on-premise, que vayamos pensando en estos esquemas ya de que son las famosas Cyber Vaults, que ya son soluciones específicas para temas de un ataque cibernético, donde ya es una tecnología totalmente diferente, es una tecnología que está aislada, que mantiene un tema, sí, de inmutabilidad, está aislada, es inteligente y que prácticamente lo que hace es que manda tus joyas de la corona, tu información, para que haga ciertos procesos de copia internamente en un lugar invisible, pensémoslo así, haga una analítica y que en caso de que tu ambiente productivo esté comprometido, tú tienes una copia acá 100% segura de que no tiene ningún tipo de afectación y entonces sí, mientras tú estás limpiando tu ambiente productivo, tú puedes esto mandarlo a la nube o en un clean room on-premise y sigues operando con lo mínimo indispensable. Ahí es cuando determinamos los RTOs y RPO. ¿Por qué? Porque el mismo respaldo, por más de que sea inmutable, siempre puede tener una afectación. Y a estas soluciones que sí, son más avanzadas, sí, pues sí, son más costosas, ya son 100% enfocado como una estrategia de allá de Cyber Resiliency. Eso, pensando en el RP, que tú tienes una copia en un lugar, acá es un lugar invisible donde tú estás mandando estas joyas de la corona. ¿Y por qué digo joyas de la corona? Porque si mandas toda tu backup, sería una inversión pues que no sería viable, ¿no? O sea, la realidad es que siempre se manda lo mínimo indispensable para seguir operando, que viene dentro del análisis de riesgo, viscontía de negocio, y esto pues ya es algo que te va a garantizar que ante una afectación en tu ambiente productivo, tú tienes un dato limpio que puedes mandar a donde tú quieras para seguir operando. Tenemos clientes que ni siquiera tienen a veces hasta licenciado esta parte como de clean room porque lo utilizan por un lapso a lo mejor de 30 días mínimo, en lo que les da tiempo, vida, para poder seguir haciendo sus trabajos, ¿no? De recuperación o restauración del dato, sanitización, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es toda una estrategia, hay muchas cosas, no es algo simple, pero justo, la intención es que vayamos siendo conscientes de cómo ir construyendo y madurando ese plan, reducir la superficie de ataque y de ser viable, pues solamente seguir pensando en estos esquemas ya de recuperación, porque sí, lo que es un hecho y nos ha tocado es que a veces un día que un cliente ha estado abajo por un tema de un ataque, se pagan 2 veces una solución de cyber resiliency, ¿no? Entonces, a veces podemos decir que la inversión no da, pero cuando ya estamos en una situación de riesgo, pues la realidad es que la afectación es mucho más grande, ¿no? Y eso es parte de lo que podemos ayudar ahí como parte de esta parte consultiva, ¿no? Pero muchas gracias, Javier, igual ahí por tu comentario y estamos ahí a la orden. Gracias. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Misael, por tu participación con nosotros. Te agradecemos a ti y a Adel que nos hayas podido ayudar y aportar el día de hoy con este tema. La verdad fue muy productivo. Nos llevamos varias cosas interesantes con esta plática. Entonces, antes de terminar, sí me gustaría darle la palabra a nuestro director, el ingeniero Genaro Méndez López, para cerrar esta semana de ciberseguridad. Muchas gracias.